Muy bien. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Venimos aquí delante de ustedes y delante de Dios, habiendo nosotros haber hecho la oración en la cual llegamos delante de ustedes para llevarles un seminario en la cual va a edificar tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos y tu vida también. Entonces, mis hermanos, esta palabra va a llegar a todos nosotros, inclusive a mi esposa y a mi persona, nos va a llegar a nosotros, cosa que Dios quiere que nosotros podamos obedecer en cuanto a lo que nos dice Él en su palabra. El título de este seminario trae el pecado quebranta la ley espiritual de Dios. Sexto mandamiento. El pecado quebranta la ley espiritual de Dios. Así es de grave el pecado que quebranta los 10 mandamientos, mis hermanos, cuando nosotros le fallamos al Señor. Pero vamos a dar un pequeño resumen, mi hermano, con el fin de que ustedes y cada uno de nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios. Porque el sexto mandamiento se extiende un poquito largo. Pero le pido con todo mi corazón de que oiga este mensaje. No somos nosotros, no es mi esposa ni mi persona que venimos a traerte un mensaje inventado por nosotros. No, esto sale de la misma palabra de Dios, que es la que nos guía a través de su palabra. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el relato o dice lo que Dios nos explica a través de su palabra. Dice, mis hermanos, amigos y oyentes, en nuestra era, una era que es de odio, de violencia, una era de rivalidad intensa, de choques y tensiones permanentes. Las naciones de la tierra y los individuos que las componen acondicionan la mente y la conciencia a la probabilidad de asesinar en masa. A esto es que se refiere el sexto mandamiento. Y posiblemente del suicidio mundial. Mis hermanos, naturalmente, semejante situación hace estragos en los ideales y principios espirituales de los pueblos. Los efectos de la situación se sienten ahora mismo mientras usted oye este seminario. Hemos visto las bendiciones que nos llegan cuando nosotros adoramos y respetamos al único Dios verdadero. Cuando se muestra reverencia por su nombre y dignidad, cuando se santifica y guarda su día sábado con un conocimiento acertado del Creador y cuando honramos a Padre y Madre en su alta dignidad, que es reflejo directo de la paternidad de Dios y de su amor por las criaturas. Mis hermanos, nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir en su palabra, pero nosotros tenemos que desmenuzar lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Dice, en estos mandamientos hemos visto amor, sabiduría y bendiciones. Igual sucede con el sexto mandamiento. Mis hermanos, amigos y oyentes, entre truenos y relámpagos, mientras en el monte Sinaí se estremecía a la voz de Dios, tronó el sexto mandamiento, mis hermanos. No matarás. Vamos a comprobarlo a través de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi hermana Marta. Gloria a Dios. Es decir, mi esposa. 20:13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 20:13,
no matarás. Aquí lo dice muy clarito el Señor. No matarás. Amén. Bien, mis hermanos, Dios nos habla muy clarito a cada uno de nosotros, como Padre que es, Padre maravilloso, que quiere bendecir a todos, toda la humanidad, pero muchas veces nosotros desobedecemos su palabra. Amén. No matarás, dice el sexto mandamiento. Mis hermanos, muchas autoridades en materia de la Biblia o de la palabra de Dios consideran que la palabra homicidio es una traducción más correcta del hebreo original inspirado que la palabra matarás, puesto que se puede matar sin cometer homicidio, mis hermanos. Es importante comprender, mis hermanos, comprender que Israel en la antigüedad recibió únicamente la letra de la ley divina, es decir, los 10 mandamientos. Pero en cambio, nosotros los cristianos, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, habemos de vivir por todo el espíritu y la intención de la ley, o es decir, de los 10 mandamientos, tal como fue ampliada por el mismo Cristo, según la letra original de la ley. Lo que se prohibía era matar intencionalmente, o sea, asesinar. Recordemos que el libro del pacto dado por Dios a Israel les ordenaba matar o ejecutar a los culpables de crímenes graves. Dios les dio esa orden al pueblo de Israel. Pero en el trayecto de lo que nosotros vamos a ir escudriñando sobre lo que Dios interpreta en su palabra, nos vamos a dar cuenta cuál era el propósito de Dios en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Vámonos para Éxodo capítulo 21, 12, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Leyes sobre actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. El 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosías, de mi altar lo quitarás para que muera. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros oímos este término de esta palabra, pues nosotros nos sentimos sorprendidos. ¿Por qué nos sentimos sorprendidos? Porque sabemos que es Dios el que está dando este juicio. Pero a medida que nosotros vayamos hablando sobre lo que significa el sexto mandamiento, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de justicia. El que hiere a alguien y lo mate, será condenado a muerte, dice la palabra de Dios. Pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera, yo te diré después a qué lugar podrás ir a refugiarse. Pero el que se enoje contra su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar y lo condenarás a muerte. Mis hermanos, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia y nos está enseñando cosas que nosotros muchas veces quedamos sorprendidos sobre esto. ¿Por qué? Porque nos dice en su palabra que debemos escudriñar su palabra y leerla para que el Espíritu de Dios nos dé la interpretación o nos dé la revelación de su palabra. Mis hermanos, dice, mientras la palabra de Dios en la interpretación dice,
mientras que causar una muerte accidental no se consideraba homicidio, aún así es obvio que el homicidio accidental era un delito gravísimo y quien causara tal muerte por descuido o ignorancia tenía que permanecer en una ciudad de refugio, hasta la muerte del sumo sacerdote, la cual podía significar muchos años. Mis hermanos, en ese tiempo Dios era la ley suprema, era Dios. Aquí no habían jefes ni nada cuestión o personas que tuvieran, no. Estaba en ese tiempo, estaba Moisés, que recibió los 10 mandamientos. Pero Dios era el jefe supremo del pueblo de Israel. Entonces, muchas de las cosas que están acá nosotros nos horrorizamos o nos ponemos asombrados, pero Dios es el Padre y el dueño de nuestras vidas. Y dice, así como Dios ordenó la pena capital para crímenes graves bajo la letra de la ley o del mandamiento, también las guerras de Israel ordenadas por Dios, oídos, pero también las guerras de Israel ordenadas por Dios deben considerarse no como actos de asesinato masivo, sino como el cumplimiento de la voluntad divina por medio de instrumentos humanos. Vemos de que Dios daba orden al pueblo de Israel de que ellos se reunieran un ejército grande para dar exterminio a ciertas ciudades o a ciertos lugares donde hubiese gente en la cual estaba corrompida. Entonces, Dios estaba como decir esto, estaba como purificando, como cuando uno tiene un agua que está turbia, pero usted la purifica por medios en la cual hay en este momento cosas que uno puede purificar el agua y entonces queda claritico. Dice, notemos en Deuteronomios capítulo 7, versículos del 1 al 2, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi hermana Marta, Deuteronomios. En números. A números 35 de 9 al 3, de 9, 10, 11, 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén, dice así la palabra del Señor. Ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida e hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en el juicio delante de la congregación. Amén, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, Dios estableció en su palabra, de acuerdo como lo está leyendo mi esposa a través de la Biblia cristiana evangélica. Dice que todo aquel que matara, o que llegase a tener una circunstancia en la cual se viese obligado a matar a una persona, pero estaba hablando de su pueblo, estaba hablando del pueblo de Israel. Entonces, esa persona, si llegó a matar a uno de sus hermanos o de sus paisanos, por defensa personal, Dios le daba la oportunidad de que esa persona podría refugiarse en un lugar en la cual Dios estableció en el Antiguo Testamento para que pudiese estar aquí en ese lugar y poder recibir un juicio establecido, así como lo enseña Dios en su palabra, mis hermanos. Pero vámonos para Deuteronomios capítulo 7, versículos 1 y 2, que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones,
al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios, de acuerdo a su voluntad, está acomodando las cosas de acuerdo para que el hombre pueda actuar en obediencia. Oído, ¿por qué es que Dios actúa de esa forma? Porque Él es un Dios de justicia. Él es el que hace la justicia. Él es el que aplica la justicia. Él es el que sabe quién y por qué las personas actúan de esa forma. Entonces Dios nos manda el 6º mandamiento. Dice la palabra de Dios: el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país. Los va a entrar al país. ¿Cuál era el país? Canaán. Canaán, ese era el país a donde ellos iban a entrar. Amén. A Canaán. Dios les había apartado un lugar al pueblo de Israel. Un lugar donde la miel y la leche estaban en abundancia, las tierras fortalecidas, el ganado. Todas las cosas eran una bendición porque Dios había apartado esa tierra para el pueblo de Israel. Pero habrían situaciones en las cuales se tenía que enfrentar el pueblo de Israel. Amén. Estas tierras que están ahí no eran, nadie era dueño de la tierra, el único dueño es Dios. Por eso es que Dios establecía y colocaba a su pueblo y su ciudad y su nación, la colocaba en un lugar como Él quisiera. Dice: el Señor, el Dios de ustedes, lo va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones, mis hermanos. La palabra de Dios no está hablando de corregimientos, no está hablando de pueblitos, no está hablando de ciudades, no está hablando sino de naciones. Naciones, mi hermano. Y aquí dice: y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas. Más grandes y poderosas que ustedes. Dice el Señor en su palabra. Le decía esto le decía Dios al pueblo de Israel. Bien, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, dice que eran las 7 naciones por las cuales Dios le había dado la orden o le estaba diciendo al pueblo de Israel, en la cual ellos tendrían que tener el conocimiento de que en esa tierra, en ese lugar, habían 7 naciones que Dios iba a sacar. Bueno, cuando el Señor su Dios haya hecho caer estas naciones en poder de ustedes y ustedes las haya derrotado, deberán designarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Mis hermanos, estaba hablando de naciones en la cual Dios no quería que tuviera el pueblo de Israel ninguna relación. Y Dios fue el que lo sacó. No fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no movió un dedo. Dios fue el que sacó a todas esas naciones de ahí. ¿Cómo lo hizo? Solamente Dios lo sabe. Pero Dios sacó y se las entregó. Todas esas naciones tuvieron que haber llegado, todas esas personas tuvieron que haber llegado a Israel. Israel dice, y ustedes las hayan derrotado, dice, y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto de tenerles compasión. ¿Derrotado en qué sentido? No era que el pueblo de Israel se estaba colocando, es decir, en forma de guerra para transmitir
una defensa contra esas 7 naciones, no, mis hermanos. Dios estaba en el asunto. Como siempre, Él está en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestra enfermedad. Dios estaba con el pueblo de Israel y Dios nunca les falló al pueblo de Israel. Dice, y no hacer con ellas ningún pacto, ni tenerles compasión, dice, ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes aparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con los jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Mis hermanos, Dios lo que más a Dios le ofende es la idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque Dios establecía en su palabra que Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos que el único Dios al que tenemos que adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. ¿O habrá algo imposible para Dios? Allá en la adoración no es, yo tengo que hablarle claro, mi hermano, porque la gente se pierde por falta de conocimiento o por no escudriñar la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y se condena y pierde la salvación. Así Jesucristo te la haya dado a ellos, pero por desobediente pierde la salvación. Amén. Entonces nosotros estamos adorando a un Dios que no es el que a Dios le agrada, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios es uno y trino, porque Él está en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ningún otro Dios, ningún otro santo, ninguna otra imagen, nada, solamente Dios. Entonces, Dios nos llama en su palabra para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Él nos quiere decir en su palabra. La orden dada por Dios a Israel en el sentido de exterminar las tribus paganas en la tierra de Canaán no fue esta una guerra ideada por hombres, ni que fue cuestión de mala voluntad o venganza personal, hermanos. Fue la voluntad expresa del Dios Todopoderoso, quien da la vida y quien es el único con derecho de decidir cuándo puede quitarse. Él es el dueño de nuestras vidas. Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Él es el dueño de la vida, de nuestra vida. Dicho sea de paso, mis hermanos, amigos y oyentes, la historia de la época indica que las naciones que ocupaban la tierra de Canaán, a donde ellos iban a llegar, a donde Dios les había señalado que tenían que ir a Canaán, había caído en la maldad extrema. Todas esas personas o todas esas naciones habían caído en la maldad extrema, casi igual como lo que sucedió en la época de Noé, en la época del diluvio, en la cual todas esas naciones que en ese tiempo estaban corrompidas completamente, y Dios mandó un diluvio sobre ellos y acabó con esa parte de la humanidad. Solamente 8 personas quedaron, eso porque Dios le dolió en su corazón. Si no, nosotros no existiéramos, mi hermano. Amén. Nosotros no hubiéramos nada de nosotros. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Dios Padre, Dios eterno. El mismo Cristo Jesús en la persona de Dios Padre, el mismo Padre en la misma persona de Cristo Jesús. Así Dice, es. dicho sea de paso, la historia de la época indica que las naciones que ocupaban la tierra de Canaán habían caído en la maldad extrema, hasta el punto de quemar vivos a sus propios hijos, Uy, Señor. como sacrificios humanos para sus dioses paganos. Mis hermanos, ahí está el motivo por el cual Dios destruyó a esas 7 naciones. Todas esas 7 naciones sacrificaban a sus niños recién nacidos, o a sus generaciones las estaban sacrificando para que el Dios de ellos, según la mitología de esa época, ese Dios les diera prosperidad, les diera buena lluvia, les diera la tierra buena, buenas cosechas. Eso era patraña de Satanás, que quería confundir y confunde a las personas actualmente, mis hermanos. Entonces Dios nos dice, esta fue en parte la razón por la cual el Creador mandó exterminarlas en aquel entonces.
Mis hermanos, notemos que en todos los casos donde Dios permitió a los hombres tomar la vida humana, lo hacían únicamente como agentes suyos, poniendo en práctica su voluntad. ¿Sí? Era de acuerdo a lo que Dios dijera. Si una persona mataba a alguien, Dios era el que daba la última palabra. Todo estaba dentro de su voluntad, porque el único que regía, o es decir, el que tenía el mando sobre el pueblo de Israel, se llamaba Dios. Dios, el eterno, el misericordioso, el que es lleno de amor y de justicia. Mis hermanos, el propósito original de Dios era que el hombre no aprendiera a matar, no aprendiese a matar. Y si bien lo permitió en ciertos casos al pueblo de Israel carnal e inconverso, veremos que ahora Dios está formando a sus hijos, actualmente nosotros, engendrados por su propio Espíritu Santo, un carácter que no destruye la vida, sino que la ama, la sirve y la salva. Hermanos, nosotros estamos en un momento en el cual todos nosotros, el hombre se ha transformado en algo horrible. Pero todo se debe es porque el hombre se ha apartado de Dios y de su palabra. Si el hombre hubiese tenido el conocimiento como la tiene la iglesia cristiana evangélica, como la tiene los de la sana doctrina, porque es que el hombre se ha dejado llevar por una tradición de unos mandamientos de hombre, en la cual el hombre ha transversado la voluntad de Dios a favor de la voluntad del hombre. Entonces, hoy el hombre hace cosas que a Dios no le agradan, para darle la honra y la gloria del Señor. Amigos, oyentes, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré, el hombre tiene vida porque su creador se la da. El hombre no se la da a sí mismo. Tampoco puede quitársela ni a sí mismo, ni a los demás. La vida es sagrada porque es dada por Dios. La humanidad es hecha a imagen y semejanza del propio Dios. De toda la creación material, solamente los seres humanos tienen una mente semejante a la de Dios. ¡Qué hermoso! Saber de que nosotros tenemos una mente semejante como la de Dios, una inteligencia. Dios nos da unos dones tan grandes como los tiene Dios y nos los ha dado a nosotros. Pero nosotros no hemos sabido aprovechar esto. Dios es el gobernante de todo lo que existe, pero valiéndose de la vida humana está formando hijos que algún día reinarán con él. Por eso dispuso que tuvieran mando, que señoreen. Mis hermanos, los seres humanos necesitamos experiencia a fin de desarrollar el carácter que Dios ha dispuesto para nosotros. Ahora bien, la experiencia toma tiempo, correcto, y la vida humana se desarrolla en tiempo determinado. Dios otorgó vida a cada uno de nosotros para el fin supremo de preparar otro hijo o otra hija que estará en tu reino y familia para siempre. El don de la vida, el aliento y las facultades humanas son algo que se concede a toda la humanidad. Es el don más extraordinario que conocemos. Al quitar la vida se acaba todo aquello. Se destruyen cruel e intempestivamente las esperanzas, los sueños y planes de un ser que fue creado a la imagen del propio Creador. Mis hermanos, en el momento de que una persona le quita la vida a otra persona, sea por lo que fuere, no tiene por qué hacerlo, porque está quitando de esa persona muchos anhelos de su vida, sueños, se estaba preparando para ciertas cosas. Solamente Dios es el único que toma la vida de nosotros. Es que, vea, le voy a decir una cosa, ni la muerte puede tocarnos a nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios la venció en la cruz del Calvario. Dios venció a Satanás y a todos sus demonios. Dios venció a la muerte y está vencida. La muerte puede tomar posición de nosotros cuando Dios la autoriza.
pero de lo contrario no, porque está vencida. No puede contra su pueblo, no puede contra sus hijos, su iglesia, sus escogidos, no puede, porque esa muerte está vencida. Mis hermanos, semejante acto es usurpar una maldad una prerrogativa que corresponde solamente a Dios, dador de la vida y único autorizado para quitarla. Vámonos para Job capítulo 1, versículo 21, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, entonces la palabra de Dios dice, entonces dijo Dios, desnudo, aquí dice es Job. Job le dice a Dios, habla con Dios, Job le dice a Dios, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor para darle la honra y la gloria al Señor. Job en este momento tenía la seguridad y tenía el conocimiento de que Dios era el dueño de todo lo que él tenía y las posesiones que él tenía, las riquezas que él tenía, que Dios le había dado, era el dueño, era Dios. Desnudo nació y desnudo se iba. Así que con nada, que cuando nació, nada tenía, y cuando se fue, tampoco nada se llevó. Mis hermanos, entonces Dios es el único en la cual Dios nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas, no es el hombre. Ahora, dígame. Perdón, bueno. A pesar de que, ¿verdad? Aquí dice la palabra que desnudo volveré allá. Y Jehová dijo, Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, ¿verdad? Y miren que Job no se puso a pelear con Dios, ni a vociferar, ni a maldecir, ni nada, ¿verdad? Porque él sabía en quién estaba confiando. Él sabía, estaba seguro. Y bueno, entonces, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Le devolvió a Job de ver 3 veces más de lo que él tenía. Le dio en abundancia. Hermano, por eso es que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Obedezcámosla, porque uno no sabe más adelante y uno queda sorprendido de las cosas que hace el Señor. Entonces, hermano, vea que Dios le devolvió 3 veces más de lo que él tenía. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, entonces Dios nos habla a través de su palabra, como lo dice mi esposa. Le entregó Dios 3 veces más de lo que tenía. ¿Por qué? Porque él puso la confianza en Dios. Amén. Porque él puso todo. Lo que no hizo su familia, lo que no hicieron los hijos, lo que no hizo la esposa, lo que no hicieron los amigos, él sí lo hizo. Él puso la confianza en Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento. Le quitó hasta los hijos, mira. Es por ello que toda forma de asesinato constituye uno de los 10 grandes pecados. Todo asesinato constituye todo uno de los 10 más grandes pecados. Dice la palabra de Dios. Es la destrucción de la más alta creación del Dios Todopoderoso. Oído, claro, somos imágenes y semejanzas de Dios, pero es la destrucción de la persona que tú matas, porque esa que está matando es una persona que es imagen y semejanza de Dios. Amén. El Dios Todopoderoso. De hecho, es un intento por frustrar el propósito mismo del gran gobernante soberano del universo. El dador de toda vida es Dios. Es Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Hacedor. Y los seres humanos mortales y débiles no tienen el menor derecho de interferir con el don más grande de Dios. Mis hermanos, aplicación personal al mandamiento
hemos de nosotros poner en obra el mandamiento para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Jesucristo vino al mundo para magnificar la ley y engrandecerla. Oído. En Isaías 42:21, ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías 42:21. Dice así la palabra del Señor. 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Dios Padre Todopoderoso, el Señor Jehová Yahweh, por ser un Dios que salva, quiso hacer grandes y gloriosas su enseñanza, para que nosotros pudiéramos comprender de qué enseñanza nos estaba dando a comprender Dios en su palabra. Amén. Que Él es el único que nos da esa sabiduría o esa revelación para poder comprender los misterios que Dios tiene para nosotros. Pero no son misterios que son imposibles de ser descifrados. No, mis hermanos, son misterios en los cuales Dios nos quiere enseñar en su palabra. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, Jesús dirigió un haz de luz, por así decirlo, sobre los 10 mandamientos, revelando sus intenciones y significados espirituales en la vida del cristiano. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo conocía el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Ya conocía que nadie podía matar hasta que no hubiese un motivo, o tendría que ser enjuiciado, pero ya cuando esa persona tenía que estar en una ciudad de refugio en la cual Dios había destinado. Y pasarían muchos años, de pronto hasta se moriría, pero Dios había hecho las cosas así de esa forma y se tenían que cumplir. Dice, Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿quién dice eso? Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Mis hermanos, Dios da 3 cosas. Dios, Jesucristo, Dios nos da una explicación de 3 cosas. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios aquí no se está refiriendo a un enojo que no hay, es decir, ¿cómo te está diciendo? ¿Cómo te quisiera explicar? Dios no se está refiriendo a un enojo en la cual no hay una comprensión entre las 2 personas. Es decir, que uno dice una cosa, él se pone una forma, una forma. La cosa es que las personas no se comprenden entre sí. Pero llegará el momento en que Dios tomará control de esa situación. Amén. Para hacer haber una comprensión entre ellos. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio es una palabra en la cual traduce en aquel entonces como una palabra, pues para nosotros no es grave, pero para ellos sí era grave esa palabra en la cual dice será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Esto es algo por la cual Dios establece un juicio para aquel que vaya contra su hermano. Y ahora, cuando Jesucristo está relatando esto, está hablando también como los hermanos carnales, pero también del vecino, de la vecina, de los hijos, de los sobrinos, de la familia, de todo el ser humano. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, somos creación de Dios, ¿en qué término quedamos nosotros? Como hermanos, todos somos hermanos. Entonces Dios, Jesucristo, nos da a entender de que si nosotros todos somos hermanos, ¿por qué tenemos que matarnos unos a otros sin haber una justificación? Solamente Dios es el único que puede tomar decisiones en cuanto a nuestras vidas.
Amén. En Mateo 5, 21, 22, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Dice así la palabra del Señor. Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, lo que estamos aquí hablando y relatando se está comprobando por medio de la palabra de Dios. Dios lo relata y lo comprobamos por medio de su palabra. Entonces, ustedes han oído a sus antepasados. Claro, nosotros sí hemos oído, hemos leído en nuestros antepasados, porque hay un antepasado. Entonces, antepasado se les dijo, no mates, no matarás, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo, dijo Jesucristo, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Cuando está hablando de algo como injuriar, está refiriéndose a calumnias, a mentiras, a cosas que no son verdad. Dios nos habla muy claritico, mis hermanos, para que nosotros no vayamos a cometer un error grande, que más tarde tenemos que darle cuenta a Dios, y ya será tarde. Entonces, tenemos de andar cada uno de nosotros, los hermanos, los vecinos, los de la humanidad, cada uno de nosotros tenemos que andar en hermandad con nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros, como lo enseña Jesucristo en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Amén mismo. Por eso que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Porque si las personas escudriñaran las escrituras, no pasaría eso, tendrían el temor en su corazón de cometer un homicidio. Entonces hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque en este libro se encuentra, aquí está todo, hermano, todo lo que usted vaya a buscar. Este libro parece un diccionario de la vida, y aquí se encuentra todo. No matará, aquí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sí, este es el libro sagrado, esta es la palabra de Dios. Se encuentra todo. Este es el catálogo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que lo pongamos nosotros por obra. Porque este es el pensamiento, la palabra de Dios, está aquí, mi hermano. El pensamiento de Dios está aquí. Alguien te mandó una carta de Estados Unidos, un hijo que tú tenías hace rato, y te manda un escrito diciéndote cosas hermosas, bonitas, a la madre que tenía rato que no la saludábamos, a sus familias, a sus hermanos. Mis hermanos, ahí está hablando el pensamiento de esa persona en la cual escribió esta carta, mis hermanos. Todo salió de su corazón. Amén. Y lo escribió. Entonces Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Nos está dando esta oportunidad de volver a ser hermanos los unos con los otros, mis hermanos. Dice, Cristo afirmó que si un individuo deja de llenar su corazón de ira, caerá en peligro de juicio. Oído, la ira es algo tan terrible, mis hermanos, que nos lleva a hacer cosas en las cuales después nosotros estamos arrepentidos. Si la ira lo lleva a despreciar y aborrecer a su prójimo, entonces será culpable ante el concilio, o sea, digno de castigo divino. Si con amargura o soberbia alguno le dice a su prójimo, fatúo, tal persona queda expuesta al infierno de fuego. Dice, o sea, digno de castigo. Si con amargura y soberbia alguno le dice a su prójimo, fatúo, con amargura y soberbia, mi hermano. Fatu. Mi hermano, es Dios el que está hablando a través de su palabra y nos está enseñando que nosotros no tenemos por qué tener estos sentimientos delante de su presencia y a nuestro hermano que lo tenemos aquí al lado de nosotros.
Dice, hermanos, es así como Jesucristo explica este sexto mandamiento a nosotros. Si guardamos odio y enojo en el corazón, estamos albergando el espíritu de homicidio. Los pensamientos generan acciones. Primero pensamos, luego hacemos. El Espíritu Santo de Cristo nos guía no solamente a controlar nuestras acciones, sino a controlar nuestros pensamientos y actitudes. El nuevo pacto es en parte el proceso bajo el cual Dios está escribiendo su ley en nuestro corazón y en nuestras mentes. Hebreos capítulo 8, versículo 10, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré contra la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré aquellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mis hermanos, Dios nos habla. Él nos habla a través de su palabra, Amén. a través de las Sagradas Escrituras, a través del mandamiento, y nos habla también a través de que su palabra repercute en nuestras conciencias. Dice, la alianza que haré con Israel hoy ya no es con Israel, es con la humanidad. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que otros compatriotas o parientes tengan que instruirles para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Mis hermanos, Dios estableció desde un principio en el monte Sinaí, Dios en su voluntad quiso marcar nuestros corazones, marcar nuestras vidas con los mandamientos en nuestros corazones. Por la cual el hombre, cuando levanta algo, un arma blanca, o levanta un arma de fuego, o hace algo, o cualquier cosa que vaya a matar a esa persona, el espíritu de la ley, que es el mandamiento, le hace recordar porque está marcado en tu corazón, mis hermanos. Así que esa persona siente en ese momento que lo que está haciendo va en contra de la palabra de Dios. Pero el hombre se deja llevar de la ira y Satanás lo toma y lo destruye y hace destruir a la otra persona. Hermanos, tenemos que buscar de Dios, porque es la única forma por la cual Dios nos llama a que nosotros podamos ser bendecidos y podamos ser libres de toda tentación y de todo mal del maligno que es Satanás y todos sus demonios. Él nos quiere, Él quiere destruirnos a nosotros, porque somos la creación perfecta de Dios, que nosotros nos volvimos imperfectos por culpa de nosotros, no de Dios. Yo no lo mando tal, pero no, desobedecimos su palabra y ahí está. Mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Dios habló por medio de los apóstoles y del apóstol Pablo diciendo, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos? Dice así la palabra del Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a causa de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. 12, ¿qué? 19 dice. Y 20. 12, 19, 20 y 21. ¿Qué dice?
La palabra de Dios nos manda a decir acá. Y Dios nos dice, queridos hermanos, no tomen venganza. Dios nos habla a nosotros como padres y nosotros somos sus hijos. Pero en este momento dice, queridos hermanos, eso se lo está traduciendo al apóstol Pablo. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, porque la palabra de Dios dice, a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Vean lo que Dios nos enseña. Parece que fuera algo que no está dentro de lo que nosotros, nuestra naturaleza, pero es que nuestra naturaleza es pecaminosa, mi hermano. Está llena de pecado, de rencor, de odio, de toda esa cuestión. Y nosotros no aceptamos de que otra persona, después de que me hizo un daño, me va a hacer no. Pero Dios nos dice en su palabra, pero nos dice es para un bien de nosotros. Es para el bien de nosotros. Dale la honra y la gloria al Señor. Entonces, tenemos que obedecer lo que dice el sexto mandamiento, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Entonces, dice, la humanidad es incapaz de tomar venganza con sabiduría y justicia para todos. Solamente Dios tiene la sabiduría, el poder y el derecho de vengarse de los seres humanos hasta el punto de dedicarle la vida si es necesario. El verdadero cristiano debe aprender que Dios es real y que sabe y que su protección y su venganza son igualmente reales. ¿Cómo pues debemos tratar a nuestros enemigos? Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Es que ascuas de fuego, es decir, que hay el Espíritu de Dios empieza a darnos a nosotros a entender de que lo que tú quieres hacer está mal hecho y que debes hacer lo que dice Dios en su palabra. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Realmente se necesita carácter para ayudar y servir al prójimo cuando ha querido hacernos mal. Se requiere sabiduría espiritual para comprender que el prójimo es tan humano como nosotros, hecho a imagen de Dios, simplemente desorientado por ahora en sus pensamientos y acciones, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica sus mandamientos. El mayor crimen de la humanidad, ¿cuál sería el mayor crimen de la humanidad? Mis hermanos, amigos y oyentes, el crimen internacional más grave de la humanidad es quizás el azote de la guerra a lo largo de la historia. Millones de seres humanos creados a imagen de Dios han perecido en la carnicería, sin misericordia, que son las guerras. Inútiles, insensatas y torpes. La mayoría de las guerras fracasan, mis hermanos, siempre han fracasado miserablemente en alcanzar su propósito. El espíritu de la ley, que son los mandamientos divinos, tal como fue ampliada por Jesucristo, se opone rotundamente a toda forma de guerra. Casi todos los grandes dirigentes religiosos y políticos han reconocido la absoluta inutilidad de la guerra. Antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII declaró: con la paz se gana todo, con la guerra no se gana nada. Uno de los estadistas y dirigentes militares más respetuados de nuestra época es el general Douglas MacArthur. Dijo: los hombres desde el principio de los tiempos han buscado la paz, las alianzas militares, el equilibrio del poder, las ligas de las naciones. Todos fracasaron a su vez, dejando como único camino el Kriegsoll de la guerra. Ahora, el carácter irremediablemente destructivo de la guerra borra esta alternativa. Mis hermanos, hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no ideamos un sistema mejor o más equitativo, nuestro Armagedón estará a las puertas.
El problema básicamente es teológico y tiene que ver con un renacer espiritual, un mejoramiento del carácter humano que esté a la altura de nuestros avances y la ciencia, el arte y la literatura. Todo el progreso material y cultural en los últimos 2000 años tienen que ver con este asunto. El Armagedón ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos hace un año aproximadamente. Está llegando el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros activamos este pecado que está aquí. Que no se vaya a creer la gente que esto vino desde que la pobreza, que se le cayó, que como salen en las películas. No, mis hermanos, esto no es así. El hombre es el culpable. Nosotros somos los culpables. Nosotros destruimos, nosotros nos apartamos de Dios, nosotros no cumplimos con el mandamiento de Dios porque siempre nosotros tenemos la idea de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque Satanás está dispuesto a destruirte a ti y eso se lo ponía usted en la mente y usted se lo decía también a tu hijo. ¿Por qué? Como no se lo decía en palabras, pero como no, nunca lo llevaba al templo, nunca le enseñó los 10 mandamientos, total que Dios no existía para los hijos. Y hoy vemos nosotros cómo nuestra juventud, cómo destruye todo lo que encuentra a todo paso. Revoluciones y revoluciones y revoluciones, y ahí no salen, justificándose con esas cosas. Dios prohíbe esta cuestión y el día que estas personas lleguen ante la presencia de Dios van a tener un juicio delante de Dios. Y ese juicio sí es terrible, definitivo. Dice Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor. El estadista más grande de todos los tiempos es Jesucristo, el vocero del gobierno o reino de Dios. Cristo Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 5, versículo 43 para darle la honra y la gloria al Señor. 5, 43, 44. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo, Para glorificar el nombre del Señor. 5, es Mateo 26, 52. No, 43 y 44. 43 y 44. Ya lo dijimos. Bueno, no importa, vamos a decirlo doblemente, así que vamos a oírlo de serio. Dice la palabra de Dios. 43 y 44 dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Mateo qué? Déjalo que yo voy, ahí ya el teléfono. Bueno, ves tú. Dice la palabra de Dios, 43 y 44, para darle la honra y la gloria. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de sus padres que están en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre los malos y los buenos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos, para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Todo bien, mijito? Cuéntame. Para darle la honra y la gloria al Señor. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a tus hermanos que hacen de extraordinario, hasta los paganos se portan así. Entonces, mis hermanos, Dios nos enseña es que nosotros tenemos que aprender de su palabra. Tenemos de nosotros que dejar esta situación en la cual nosotros nos consume la ira, el deseo de venganza, el deseo de hacer daño a la otra persona que te hizo daño a ti mismo, mi hermano. Pero Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, amarlos. Es decir, que si usted tiene que hacer un favor, hágaselo, que Dios desde arriba está mirando, mis hermanos. Entonces, Dios nos manda a perdonar a nuestros semejantes, a perdonar al prójimo a quien nos hayan hecho daño. Es el mandamiento por el cual Dios nos enseña en su palabra. Pero, mis hermanos, ¿será que puedo ir yo? Dice, en el mundo hay mucho paganismo, goza de enorme respeto y hace gala de una gran cultura y un elevado nivel educativo y lleva al nombre del cristianismo. En el mundo hay mucho paganismo,
Goza de enorme respeto, hace gala de una gran cultura y de un elevado nivel educativo y lleva el nombre de cristianismo. ¿Puede este paganismo tan elevado escuchar las palabras tan claras de Jesucristo y no confesar que la vida, las enseñanzas y el espíritu de nuestro Señor condenan la esencia misma de la guerra? El azote de la guerra ha apagado más vidas prematuramente, ha causado más sufrimientos, ha destrozado más hogares, ha maltratado más tiempo y propiedades que cualquier otra cosa en la historia universal. Y las guerras jamás han resuelto los problemas del hombre, ni ha traído paz permanente. Al contrario, la guerra solo genera más guerra, porque todos los que toman espada contra espada perecerán, mis hermanos. Dios lo establece en su palabra y no lo dice, Señor, mi hermano. Dios no lo dice, tú que tienes una familia que tienes que enseñar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Jesucristo vino al mundo como mensajero como mensajero del gobierno y reino de Dios. No tomó parte alguna en la política ni en las guerras de este mundo. En el juicio por su vida ante Pilato declaró: mi reino no es de este mundo, ni mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 18, versículo 36, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Bendito y alabado. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para glorificar el nombre del Señor. 18:36. Sí. Dándole la honra y la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Jesús les contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilatos: así que tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios establece que el único que tiene prioridad sobre cada uno de nosotros se llama Dios en nuestras vidas, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Sí, mis hermanos, dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos ahora para el libro de Santiago, en la cual Dios nos habla en este momento, para darle la gloria. ¿De dónde vienen las guerras? Dice la palabra de Dios. Y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros, y codiciáis y no tenéis, matáis y hatáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, cuando Dios nos habla a través de su palabra en el libro de Santiago, en la cual dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes, mis hermanos? Las mismas guerras nacen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nunca nos acomodamos, nunca estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, nunca nosotros pensamos positivamente como Dios nos enseña para que nuestras vidas sean vidas felices delante de la presencia de Dios, mis hermanos.
Vean, mis hermanos, Dios nos dice de dónde vienen las guerras, de nuestras mismas emociones vienen. Vemos nosotros hogares divididos, matrimonios divididos, hijos que se han ido de sus casas, niñas que han tomado otros caminos, mis hermanos, hijas. Y todo se debe por causa de nuestro pecado. Y esa es una naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Bueno, de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo tienen. Matan, sienten envidia de algunas cosas y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Mis hermanos, Dios nos dice en su palabra, pedid y se te dará, llamad y se te contestará, pedid y se te dará, tocad y se te abrirá, llamad y se te contestará, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que tener peleando así de esta forma? Si Dios es el que nos da todo. Pero si tú no crees en Dios, si tú no tienes fe en Dios, si tú no crees que Dios es el Dios todopoderoso, pues estamos en nada, viviremos en la miseria, viviremos enfermos, viviremos así de una forma muy mala por no buscar de Dios. Dios nos llama en su palabra y Él nos dice para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, el gobierno de Dios acabará con las guerras. Cristo vino predicando las buenas noticias del gobierno o reino de Dios. Este gobierno se basa en el decálogo, que es la ley espiritual de Dios, que es los 10 mandamientos. Jesús amplió esta ley, hizo patente el propósito y la intención espiritual de ella. Enseñó que si odiamos a nuestros hermanos, ya somos espiritualmente culpables de homicidio. Jesús enseñó que los hombres deben de obedecer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y prepararse para su reino venidero, acatándolo y permitiendo que su ley, o sea, su carácter, se escriba en tu corazón. Cuando venga el gobierno de Dios a la tierra, muy pronto ya su ley se va a difundir como norma conducta para todas las naciones. Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿qué dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 4, versículo? Dice así la palabra. Acontecerá que en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para hacedones, y sus lanzas para oceno. Alzará espada nación contra nación, y se ensañarán más la guerra. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, al Señor. El Señor nos dice en su palabra. En los últimos tiempos quedará afirmado. Oído, en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Estos. Amén. Estos son los últimos tiempos, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos, pero nosotros somos tan folclóricos. Estamos que no, mi hermano. Yo no estoy haciendo un desastre, ni estoy buscando un pánico, ni nada contra mi hermano. Pero sí tenemos que tener temor a la palabra de Dios. Enseñar a nuestros hijos para que a ti y tu familia le vengan días hermosos. Pero aquel que no comprende, aquel que no obedece la palabra de Dios, está en dificultades. Dice, en los últimos tiempos quedará afirmado, el monte donde se halla el templo del Señor será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor,
al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión, o es decir, de la iglesia, saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos del pueblo numeroso, aún los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en hoces, y ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Todos viviremos entonces sin temor, cada cual podrá descansar, y las sombras de su vid y de su higuera son las propias palabras del Señor Todopoderoso, para darle la honra y la gloria al Señor. Hermanos, Dios nos está enseñando que es la paz lo que sirve. Es la paz, mis hermanos, pero la paz verdadera, la paz cuando nosotros hablamos la paz con la verdad, mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de verdad, porque Él dice en su palabra que debemos de ser francos y hablar la verdad, venga lo que venga, que muchas veces, la mayoría de las veces, todas las veces, no hay ninguna otra solución, sino que el que dice la verdad sale a flote, porque Dios lo pone a flote y lo saca de esas circunstancias. Entonces hay que hablar con la verdad, y la paz se consigue es con la verdad. Amén. Para darle la honra y la gloria al Señor. Gloria a Mis Dios. hermanos, hemos terminado con esta palabra en la cual también Dios nos bendice. La esencia del asunto es que Jesucristo está en contra del espíritu de homicidio en todas sus formas. Está en contra de la guerra, y algún día le pondrá fin para siempre. Está en contra de toda maldad, envidia, odio. Jesucristo enseña la dignidad del ser humano y del carácter sagrado de la vida humana, creados a imagen de Dios y el Padre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, quien gobierna el universo. Desde su trono en el cielo hace resonar su voz contra toda sociedad de violencia y rebeldía. Dice la palabra de Dios: no cometerás homicidio, para darle la honra y la gloria al Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios, por habernos dado este mandamiento, en la cual muchas veces nosotros fallamos por no tener conocimiento. Oh Cristo Jesús, te recibimos, te aceptamos y te confesamos como nuestro Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, creo en la sangre derramada para perdón del pecado. Creo en la triunfante resurrección, mi Señor y mi Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, pon el sentir en mi corazón para confesar mis pecados delante de la presencia del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Amén. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis nietos, la de cada uno de nosotros, los anote en el libro de la vida y saque su nombre del libro de la condenación. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Hemos terminado. Nos espera para el próximo viernes. Traemos el séptimo mandamiento para darle la honra y la gloria al Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos.